En el estado de Chihuahua despacha todavía uno de los cuadros más interesantes de la oposición a este gobierno. Me refiero al gobernador Javier Corral Jurado, quien pronto estará dejando la gubernatura del estado de Chihuahua. A lo largo de 4 años y 8 meses, Corral emprendió una de las operaciones de combate a la corrupción más ambiciosas que se hayan visto en cualquier estado de la federación. La operación Justicia para Chihuahua vinculó a proceso a más de 40 funcionarios, incluido el exgobernador priista César Duarte, quien en este mismo instante duerme en una prisión del estado de Florida. La gran paradoja ahora es que a poco más de 2 meses de dejar el cargo, Javier Corral deberá entregar el gobierno a Maru Campos, precisamente una de las personas acusadas de recibir sobornos de Duarte. ¿Cómo explicar que después del gran reclamo social que existía en Chihuahua por llegar hasta el fondo de la corrupción, los ciudadanos de ese estado terminaron por elegir a una persona acusada de recibir millones de pesos de la nómina secreta del exgobernador? Hoy tendremos en el estudio al gobernador Javier Corral para hablar del balance de su gestión, los saldos del combate a la corrupción y lo que le depara su futuro político cuando deje el cargo este 7 de septiembre. No se vayan, esto se va a poner muy, pero muy interesante. Con la operación Justicia para Chihuahua, Javier Corral Jurado vinculó a proceso y persiguió a más de 40 exfuncionarios ligados a la administración de César Duarte. Corral consiguió el embargo de 50 propiedades y se lograron recuperar 634 millones de pesos robados en la pasada administración del gobierno de Chihuahua. Para conocer un poco más de todo esto, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. Desde su toma de posesión en octubre de 2016, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que no daría tregua a la corrupción que se registró en la administración anterior de la entidad, encabezada por el priista César Duarte. Días después de tomar posesión, Corral anunció que el Estado estaba en bancarrota. Solo había 21 millones de pesos en caja y un adeudo de 46 mil millones de pesos, una de las deudas públicas más elevadas del país. Desde la Secretaría de Hacienda Local y la Fiscalía comenzaron a trabajar en armar un expediente y emprender una cruzada para castigar a los culpables del desvío de miles de millones de pesos que estaban destinados a servicios sociales para la población en la entidad. De esta manera, descubrieron más de 1.500 millones desviados tan solo por el exgobernador Duarte y se extendieron las primeras órdenes de aprehensión contra 3 funcionarios públicos vinculados a la administración anterior. En marzo de 2017, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer el inicio de la Operación Justicia para Chihuahua, que es un plan que busca acabar con el entramado de corrupción que se dio en la administración de su antecesor, César Duarte. La operación comenzó con el anuncio de una orden de aprehensión en contra del exgobernador priista, a quien se le acusaba del delito de peculado en perjuicio de la administración pública perpetuado en el año 2012, el cual generó ganancias ilícitas superiores a los 400 millones de pesos. La operación logró en tiempo récord identificar los esquemas utilizados por el gobernador César Duarte y una red de funcionarios coludidos para infligir a los chihuahuenses un daño que probablemente supera los 2,000 millones de pesos. En un par de años, más de 20 funcionarios están procesados y sentenciados, la mayoría en la cárcel, ninguno bajo el mecanismo de prisión preventiva oficiosa. Se han logrado más de 60 órdenes de aprehensión libradas, de las cuales hay más de 40 ejecutadas, hay una veintena de órdenes pendientes y el exgobernador César Duarte se encuentra en proceso de extradición. Para el tercer año de gobierno, Corral anunció la formación del Fondo de Reparación de Justicia para Chihuahua, con un monto inicial que supera los 300 millones de pesos. Además, también han reintegrado recursos de los funcionarios presos, que provienen de 203 aseguramientos de bienes inmuebles y otros. En las investigaciones se reveló la existencia de una nómina secreta en la que el exgobernador repartía recursos a diversos funcionarios, entre los que se encontraba la ahora gobernadora electa Maru Campos. Javier Corral es un hombre que desde la oposición ha mostrado una postura crítica y determinada en la lucha contra la corrupción. Simpatías políticas aparte, hay que reconocer que Javier Corral nunca antes se había impulsado en ningún estado de la federación una política tan ambiciosa para perseguir un escándalo de corrupción como fue la nómina secreta de Javier Duarte en Chihuahua. Y pues le agradezco mucho al gobernador que esté hoy aquí con nosotros en el octágono, de verdad.
Gracias por esta visita, gobernador. Al contrario, Hernán, para mí es realmente un privilegio estar aquí y poder platicar contigo. Qué gusto. Bueno, empecemos por 2016 porque su campaña a la gobernatura estuvo marcada por el tema de la corrupción. Llegar hasta el fondo de todo ese entramado corrupto que había sido el gobierno del estado de Chihuahua. A la distancia, digamos, desde ese momento a hoy, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho está con lo alcanzado en este terreno? Yo creo que este es el mayor legado que nuestro gobierno va a dejar a Chihuahua. Este es uno de los temas en los que me siento realmente satisfecho porque fuimos a cumplir el principal compromiso que tuvimos con el pueblo de Chihuahua en la campaña electoral y a lo largo de nuestro gobierno. De otros temas me puedo sentir relativamente satisfecho, en otros no tan satisfecho. De este es del que además de satisfecho me siento muy orgulloso porque fuimos hasta las últimas consecuencias, porque fue un tema que obviamente nos ha costado mucho políticamente, no se diga mediáticamente, incluso partidistamente hablando, pero fue un tema en el que nosotros actuamos con absoluta congruencia, con nuestros principios, con nuestros valores, con lo que hemos luchado toda la vida, Hernán, en distintos ámbitos de la vida pública del país y de Chihuahua, y un tema en el que no hicimos ni excepciones, ni privilegios, ni persecuciones a modo, un tema que generó realmente un compromiso. Me hubiera gustado poder recuperar mucho más dinero del que el Fondo de Justicia para Chihuahua hoy tiene, efectivamente ya más de 700 millones de pesos recuperados. Lo importante es que hay aseguramientos, embargos y créditos fiscales por más de 3,000 millones de pesos que están en litigio y que obviamente son temas que deben continuarse porque se trata de recuperar el dinero robado para regresárselo a la gente en obras y servicios. De hecho, esa es quizá la mayor lección que nosotros hemos querido entregar a la sociedad chihuahuense del combate a la corrupción. Que hay que reponer el dinero que se llevaron. No basta con perseguir, investigar, meterlos a la cárcel. Hay que recuperar ese dinero. Creo que esa es incluso la pedagogía más importante del combate a la corrupción. No reponer solamente el daño. Exactamente, reparar el daño y que ese dinero que llegó a los bolsillos de políticos vivales o oportunistas aprovechados regrese a los ciudadanos. Y me parece que eso lo hemos podido lograr en este gobierno. Por supuesto que enfrentar la corrupción o pelear contra la corrupción en serio es pelearte contra el mundo en muchos sentidos, porque no solamente se trata de una persona o de unos cuantos, son redes de corrupción con sistemas muy amplios de complicidad en el sector empresarial, en los medios de comunicación, en las iglesias, en distintos sectores. ¿Y cuál puede ser, gobernador, la enseñanza para otros estados de cómo lograr una operación de esa magnitud, digamos? ¿Qué tanto esta experiencia podría ser replicable en otros estados de la federación? Es muy importante la voluntad política para hacerlo y, por supuesto, la integridad personal desde la que se emprenda una lucha así. Claro. Quien tiene vulnerabilidades o quien tiene problemas de conducta en términos de honestidad, va a ser muy difícil que pueda emprender. ¿Pero es solo un tema de voluntad política? ¿O qué No, otros factores son críticos? También es de diseño institucional y de tomar la decisión de empoderar a un grupo especial anticorrupción, como lo hicimos en Chihuahua, crear un grupo profesional al margen de consideraciones o valoraciones políticas, peritos, investigadores, policías, agentes del Ministerio Público, analistas financieros, integrar realmente un equipo profesional al cual depositarle y darle el poder necesario y la autonomía necesaria para investigar las redes de corrupción, porque no se trata solo de conductas aisladas, son redes de corrupción que requieren también de un entramado institucional amplio, muy bien organizado, muy bien estructurado, y a mí me parece que ese es quizá el mayor mérito de la Operación Justicia para Chihuahua, haber creado un grupo profesional
de ministerios públicos, además con la enorme experiencia que Chihuahua tiene en el juicio oral, que esto es fundamental a la hora de las audiencias de formulación de cargos y de imputación o de vinculación a proceso. Todos estos procesos se condujeron de esa forma. Todos. En audiencias públicas, con fiscales, ministerios públicos altamente capacitados y sobre todo con una integridad y capacidad a prueba de balas, vamos a decirlo así, ¿no? Déjeme ir a una pausa, gobernador. Sí, ya estamos de vuelta. No se vayan, estamos platicando con el gobernador Javier Corral, recapitulando lo que ha sido el combate a la corrupción en Chihuahua durante su administración, que está por terminar ya en un par de meses. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el gobernador Javier Corral. Hace rato ya me hizo darme cuenta el gobernador que en vez de decir César Duarte, dije Javier Duarte. Pero pues platicamos en la pausa que de alguna forma son perfiles muy parecidos. Por eso se confunden fácilmente. Se confunden muy fácilmente, ¿verdad? Sí, claro, pues es que tuvieron... Son de la misma calaña. Sí, son todos estos que fueron presentados en su momento como el nuevo PRI. Ajá. Eran los grandes perfiles, los grandes personajes que prometían la renovación de la política en México, muy impulsados por Peña Nieto, y que terminaron siendo los saqueadores de sus estados, con mismo método de operación, aunque en algunos estados la corrupción se encapsuló solo a lo local. Fue el caso de Veracruz. Claro. En Chihuahua, las investigaciones no se encapsularon a lo local, trascendieron al ámbito nacional. Por eso hubo detenciones tan importantes en la Operación Justicia para Chihuahua, como el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ni más ni menos. Ahora, hablemos de cómo se llevaron a cabo jurídicamente estos procesos. Digo, yo no soy abogado, pero sé que, digamos, recientemente la Corte frenó varios procesos. César Duarte no está en México todavía preso, está en Estados Unidos, no se ha logrado completar la extradición. ¿Qué complicaciones ha habido para que esta historia termine, digamos, como debe terminar? Cuando yo hablo del entramado o las redes de corrupción, también hay que involucrar ahí a distintas esferas de poder y de decisión judicial en México. Una parte muy importante de la Operación Justicia para Chihuahua la hemos tenido que librar esta batalla en contra de jueces federales muy corruptos, que están asociados con distintos niveles de poder, incluso en el gobierno federal, y desde donde se tejen mecanismos de protección para los sujetos de estas investigaciones o desde donde se les gestionan amparos. Y entonces se tiene que estar luchando en distintas instancias. O sea, no solamente es armar muy bien las investigaciones, formular muy bien las imputaciones, demostrar con un arsenal de pruebas los delitos y luego lograr las vinculaciones por parte del Poder Judicial local, sino también tenemos que estar enfrentando la batalla federal de los jueces de distrito que generan resoluciones estrambóticas, evidentemente dentro de estas redes de complicidad. Es un gran reto en México el saneamiento del Poder Judicial federal. ¿Quiere decir que los jueces no han estado de su lado en esta operación de justicia para Chihuahua? Nosotros hemos tenido una gran batalla en contra de jueces federales. Es donde quizá hemos tenido el frente de mayor resistencia. Ahora mismo Chihuahua libra, la Fiscalía, una serie de amparos concedidos por jueces de distrito, particularmente la juez octava de distrito en el estado de Chihuahua, que en una clara protección a todos estos vinculados o procesados, generan decisiones para tratar de ir desvirtuando o los cargos o las medidas cautelares, etcétera. Jueces federales se han llevado casos de Chihuahua que los han atraído la federación simple y sencillamente para darles carpetazo, como fue el caso de Alejandro Gutiérrez, que por cierto está todavía pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el asunto para resolver si se le concede a Chihuahua o no su carácter de víctima. Ahora, ¿cuál es el éxito de la judicialización en el estado de Chihuahua? La fortaleza de las investigaciones. La consistencia de las pruebas. Ahora, yo lo que me pregunto es qué ha pasado en la sociedad chihuahuense. En 2015, por ejemplo, Chihuahua, según las encuestas que se hicieron, era el tercer estado
donde se cometían más actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. En la elección de 2016, usted lo dijo varias veces, lo hemos conversado, la corrupción era el tema más sensible en el Estado. ¿Cómo es posible que, habiendo habido tanta sensibilidad frente al tema de la corrupción, en la última elección la ciudadanía chihuahuense votó por una candidata implicada en los casos de corrupción directamente acusada? No solo ella, sino que también fue electo en Ciudad Juárez un candidato que también estaba acusado de estos escándalos de corrupción. En ese sentido, gobernador, ¿no siente usted una cierta frustración con esa sociedad? ¿No le está dando la espalda a un tema? Digamos, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo una involución política por parte de la sociedad? Yo creo que lo que hay es una gran polarización en el país, una gran división en el país. ¿Que le gana este tema? Que le está ganando no solamente a este tema, que ha hecho perder muchos referentes históricos, no solamente de la importancia de un gobernante honesto o uno corrupto, también se están perdiendo referentes históricos de lucha democrática, de ideología, de convicciones, de principios, de valores. Es tal nivel de encarnizamiento la lucha política hoy que se han dejado de atender preocupaciones fundamentales como la de la corrupción, y eso pasa a ser incluso un segundo plano, en una valoración muy secundaria. Yo escuché a lo largo de esta campaña que el tema era ganarle al populismo, incluso por la magnificación que se ha generado de viene la dictadura, vamos a Venezuela, no podemos permitir que llegue incluso el comunismo, ¿no? Como se ha dicho, porque se habló del comunismo de nueva cuenta. A mí mismo me decían, es que tú lo que vas a hacer es que con estas actitudes vas a entregar el Estado al comunismo. Y yo les decía, oigan, comunistas ya no hay ni en Moscú. En realidad es una extrapolación irracional estar diciendo esas cosas, pero hay mucho miedo. Y también, además de miedo, ya se ha sembrado mucho odio, en donde ya no se distinguen estas cosas. Y ahora, Hernán, un fenómeno, no solo de Chihuahua, de la campaña nacional. Ahora las candidaturas blindan, no solo a corruptos, a violadores, a narcotraficantes, a defraudadores. Hay unos casos terribles, a Luis Potosí, por ejemplo. A ver, ahora las candidaturas blindan. Es una zona de protección desde la que muy fácilmente se puede enderezar una defensa a partir de la persecución política. Antes una candidatura significaba una zona de riesgo para un candidato de cualquier debilidad. Ahora, inmediatamente te haces candidato y te blindas. Por eso vemos casos como el de San Luis Potosí, Hernán. Por eso vemos casos como los de Guerrero. Entonces, pues es que este es un país, gobernador, en el que se puede ser candidato a pesar de estar siendo investigado. Se puede ser candidato a un puesto de elección popular a pesar de tener deudas con el fisco. A mí me parece una vergüenza eso. Debería ser una de las principales, uno de los requisitos para ser candidato debería ser, pues, estar al día con tus impuestos y no deberle nada a la justicia, ¿no? Es que también, en medio de esta polarización, se ha generado también una dinámica muy pragmática, que ya no reconoce ningún pasado de dignidad. El pragmatismo se ha escogido como el principal instrumento para enfrentar a la 4T y a López Obrador. Y desde el pragmatismo hoy se justifica todo con tal de vencer al populismo. Sí, también la 4T incurre a veces en formas de pragmatismo muy cuestionables. Bueno, pues de hecho varios candidatos impresentables, porque el presidente en una mañanera habló de los impresentables que había propuesto la Alianza Va por México, ¿no? En realidad también Morena presentó candidatos muy cuestionables, en Juárez mismo, y en ese sentido lo que estamos viendo es un momento en donde hay solamente una lucha de radicalismos que ya no valoran, ya no digamos los temas esenciales de la lucha política democrática de México, sino ni siquiera se preocupan por proponer algo que con sentido de justicia cambie la realidad. Ahora, hay algo que yo no logro entender
de su relación con el presidente de la República. Y se lo quiero preguntar después de esta pausa, si me lo permite. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el gobernador Javier Corral. Gobernador, le decía que hay algo que yo no entiendo de su relación con el presidente. Empezó más o menos bien. Usted no se sumó a la Alianza Federalista hasta pasado un año, digamos, empezó bien. Luego con el tema del agua fue empeorando. Y yo honestamente no entiendo por qué alguien como usted y el presidente López Obrador no pueden tener una alianza estratégica, digamos. El presidente López Obrador representa a nivel nacional el emblema, digamos, de la lucha contra la corrupción, tiene una autoridad moral, etcétera. Pero en el nivel local usted ha dado esa lucha como no la ha dado ningún otro gobierno de ningún otro estado del país. Ha sido una prioridad de su administración. ¿Cómo es posible que esta polarización de la que hablábamos antes del corte esté por encima de un tema tan básico y tan simple como es el combate a la corrupción, en el cual los dos coinciden plenamente? Bueno, sí ha sido muy difícil, compleja mi relación con el presidente de la República, no obstante que tenemos coincidencias en temas fundamentales como diferencias en otros, ¿verdad? Eso está más que acreditado. También nuestra relación cayó en el terreno de la polarización y en el terreno también incluso de la intriga palaciega. ¿Pero quién promueve esa intriga? Esta guerra intestina, que incluso dentro del propio gabinete existe, para alejar a López Obrador de aliados estratégicos, porque también ahí no solamente se sostiene una lucha hacia afuera, se sostiene una lucha hacia adentro. Claro. Como en todo gobierno. ¿O en este está peor? A ver, yo creo que no tenemos una idea del nivel de tensión que hay ahora al interior de la 4T, por múltiples contradicciones y también porque se generan señales muy contrarias, diría yo, incluso inexplicables, de la actuación de ciertos actores, incluso muy cercanos al presidente de la República, que terminan haciendo cosas en las que uno dice, ¿estará enterado el presidente de la República? A López Obrador lo envenenaron contra mí con el tema del agua. Yo tengo que reconocer que... ¿Quién, gobernador? Distintos actores. Pero hay actores cercanos al presidente que están interesados en que usted no tenga una buena relación con él. Hubo muchos. Hubo muchos. No es el presidente que tiene una antipatía hacia usted. No, bueno, a ver, tenemos diferencias. Nunca hemos sido aliados, nunca lo hemos sido. Pero en el plano personal, ¿han conversado bien? Sí, tuvimos un tiempo muy bueno de conversación. Incluso hemos compartido un diálogo Porque histórico. ni él está tan a la izquierda ni usted está tan a la derecha. O sea, incluso ideológicamente podría haber coincidencias. Yo creo que en mi caso yo me he definido como demócrata, ¿no? Y a veces puedo tener posiciones más de izquierda que el propio presidente en algunos temas, ¿no? Sobre todo en los temas de la inclusión social. Ahora bien, el tema del agua envenenó la relación. Y yo tengo que reconocer que en el tema del agua hubo un momento en el que yo me quedé solo. Y yo no podía enfrentar ese problema solo. Me debía haber quedado en el lugar de la intermediación. Pero ese lugar, el gobierno de la República no lo entiende en ningún caso, en ningún tipo de relación. Porque el presidente lo que quiere es o estamos con él y los que no están en contra de él. Porque no hay bajos relieves, porque no hay claroscuros, porque no hay equilibrios, porque o uno está totalmente con el presidente o se va al otro bando. Y casi, por el manejo de ese conflicto, a mí terminaron poniéndome en un lugar donde fui parte y no intermediario. Eso es lo que yo puedo reconocer de ese conflicto. Sin embargo, quiero decirlo con toda claridad. El presidente estuvo muy mal informado sobre ese tema. Le cree a algunas personas de más.
tiene confianzas ciegas. Y entiendo que lo va a ver el lunes. El lunes. Ajá. ¿Y de qué van a hablar, gobernador? Bueno, primero le voy a llevar 2 libros. Ajá. A ver qué te parece. Le voy a llevar 2 libros al presidente. Uno se llama Balance Temprano, que ha surgido desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Sí. No sé si lo vaya a querer leer el presidente, pero se lo voy a llevar. Ajá. Y luego le voy a arreglar la 4T, cómo descifrar el rompecabezas. Ah, he oído hablar de este libro también. Lo coordinó Hernán Gómez y Blanca Heredia, ¿sí? Y ¿por qué estos libros, gobernador? porque me sucedió exactamente en los 2 libros lo que dice Cepeda Patterson del de la 4T. Uh-huh. Cuando va uno leyendo los capítulos, casi uno de estos libros se encuentra con el otro en 2 grandes formaciones. Ahora les explico. Cuando voy leyendo el libro, a mí también me pasó la inquietud de decir, esto lo debería leer el presidente de la República. Porque en ambos textos hay una idea de corrección, de rectificación en algunos temas, de corregir el rumbo. Uh-huh. Desde 2 perspectivas. Balance Temprano es el ejercicio que los intelectuales opositores de este país realizan al gobierno de López Obrador. Y me parece además con textos muy articulados y muy bien hechos. El otro tiene también un gran mérito. Son intelectuales que de alguna manera simpatizan, coexisten, conviven con algunos de los valores y las ideas del gobierno de López Obrador, pero ejercen también un sentido crítico, que tiene también un sentido muy valioso, ¿no? ¿Usted cree que el presidente necesita rectificar? En varios temas. Ajá, en varios Particularmente el tema de la polarización, que es la cancelación del diálogo. Uh-huh. El presidente necesita recuperar el diálogo con la pluralidad política y la diversidad social de México. ¿Por qué? Porque en el diálogo es donde se encuentran matices diversos, donde se aportan ideas, donde se construyen soluciones integrales. Y a mí me parece que ese es uno de los temas que el presidente tiene que escuchar, sobre todo algunos temas que son fundamentales, como el mismísimo combate a la corrupción, por ejemplo. O sea, yo sí creo que el presidente tiene un compromiso inequívoco en el tema del combate a la corrupción, pero creo que no ha diseñado el mecanismo eficaz para ese combate y creo que no todos sus colaboradores comparten esa convicción. De hecho, creo que hay quienes juegan las contras de ese tema, arriesgando innecesaria y brutalmente al presidente de la República en ese que es su principal compromiso. ¿De qué más quiere hablar con el presidente? Yo quiero, bueno, estoy tratando el tema económico de Chihuahua. A mí se me abandonó por parte de la Federación en términos económicos. Es un reclamo que usted hizo desde el gobierno anterior. Es que yo me encontré entre Peña Nieto y López Obrador, y en medio de una pandemia. Con eso te digo todo. Ahora, debo decir... Ahora, me imagino que ese reclamo se lo hace cualquier gobernador al presidente cuando lo va a ver, ¿no? Sí, pero particularmente yo se lo he pedido. ¿Por qué? Porque a mí Peña Nieto me castigó. Hubo una represalia económica sobre Chihuahua con motivo del combate a la corrupción. Y luego, en el gobierno del presidente López Obrador, pues hubo una concentración de recursos para una serie de proyectos que pueden ser muy legítimos, muy viables, pero que descuidó el desarrollo de los estados. Y a mí nunca se me pudo compensar la situación financiera con la que yo encontré Chihuahua. La cápsula informativa con la que empezamos esta entrevista dice un dato que hay que ponerse a pensar. Recibí el Estado con 21 millones de pesos, un Estado con un presupuesto de 70,000. Está complicado. Entonces, uno de los temas que le trataría al presidente de la República es este tema económico, el cierre fiscal, y también le quiero tratar precisamente los temas del combate a la corrupción y particularmente el tema de la extradición del exgobernador de Chihuahua. Gobernador, uno de los temas por el cual usted ha sido muy criticado dentro del panismo es su actuación en la última elección. Hay muchas críticas de panistas que dicen que usted operó, bueno, la propia candidata Maru Campos dice que usted tiene un pacto con el gobierno federal o con Morena para operar a favor del candidato contrario y en contra de ella. ¿Es verdad eso? Es falso. Pero tampoco le ayudó, ¿verdad? Bueno, yo no estuve
con ella, no la apoyé. Ya. Por supuesto que no hice nada. Y sabemos que en este país el apoyo de un gobernador es importante para quien sea que se concurra una elección en el Estado. Pero además me parecía un acto contradictorio en mi caso apoyarla cuando toda la campaña se enderezó contra mí e incluso hubo una estrategia política mediática alimentada desde la Ciudad de México también en mi contra para tratar de descalificar mi gobierno y mi gubernatura, porque en el fondo lo que se buscaba era descalificar la lucha contra la corrupción, que lamentablemente tocó también hoy a la gobernadora electa. Ella fue vinculada a proceso por una acusación de la Fiscalía General del Estado. Ese hecho generó una tensión que perdura. Bueno, pero digamos, gobernador, ella es una política corrupta y usted hizo campaña y gobernó 6 años, 5 años luchando contra la corrupción. Es natural que usted no estuviera del lado de un perfil como ese. A ver, yo jamás iba a poder avalar, ni voy a avalar nunca, conductas corruptas. Nunca lo voy a hacer. Y en eso, aunque sea un cuadro de su mismo partido. Bueno, lo dije con toda claridad. A ver, desde la toma de protesta, yo nunca engañé a nadie. Yo nunca le conté mentiras a nadie. Y nadie se puede dar por sorprendido ni por engañado. Ahora hay mucha simulación y disimulo. Pero si se recupera mi toma de protesta, dije con toda claridad que no iba a importar que fueran miembros de mi propio partido. Porque el pacto de impunidad es transversal a partidos políticos, a niveles de gobierno, a poderes, a sectores, a iglesias, y que el verdadero combate a la corrupción tiene que ser parejo hasta donde tope y sin excepciones. Esto nunca me lo pudieron entender porque lo que se busca pues es una solidaridad irracional o lo que podríamos decir una disciplina a ciegas, y eso de mi parte nunca. Ahora dicen que están buscando expulsarlo, un sector del PAN. Algunos militantes. ¿Pueden expulsarlo? ¿Habría razón dentro de los estatutos del PAN? No, a ver, no hay para expulsarlo. La verdad es que no hay ninguna causa, motivo o violación a un estatuto o a un reglamento del partido. Lo digo como es y con el conocimiento que tengo. Tengo una militancia de 40 años en el PAN. Por supuesto que sé que se está moviendo estos procesos o este proceso de expulsión. La verdad lo estoy esperando como una oportunidad, Hernán. Una oportunidad para poder plantear con mayor libertad, con mayor independencia, con mayor autonomía ya, fuera del gobierno, las razones y los motivos de mi actuación en el combate a la corrupción, que es más profunda, mucho más profunda de lo que la campaña mostró o de lo que hemos podido conocer. Yo por mi investidura, por la propia responsabilidad del cargo, los límites, no solo legales, sino éticos, que el cargo le genera a una persona, tampoco he podido salir a expresar y a explayarme en todo lo que sé y la información que tengo. Se ha hablado de este proceso de expulsión. Yo digo, estoy listo para ser notificado. Sé que más bien se va a defender. Yo voy a dar la batalla. A ver. ¿No va a renunciar al PAN? Mira, yo también estoy en ese otro proceso. Tengo una militancia, te digo, de 40 años en el partido. Aquí está mi vida. Está todos mis amigos, o la mayoría de mis amigos, ¿verdad? Familiares. He dado grandes batallas en el PAN. En estricto sentido, tengo una gratitud por el PAN. Lo digo como es. Yo he sido muchas cosas gracias al partido que me ha postulado, ¿no? Muchas de ellas también han sido a contracorriente, como algún día me dijo el propio presidente López Obrador. Sin embargo, mi lealtad esencial ha sido al PAN. Sin embargo, yo creo que hoy el PAN es ya un recuerdo y nos aferramos a un ideal que ya no existe. Es la nostalgia del recuerdo de lo que fue y nos seguimos aferrando a una institución que ya no aparece por ningún lado hoy por hoy, que se ha dedicado fundamentalmente a convivir, a conectar con la corrupción
y con mecanismos de negociación de posiciones, de cargos, de puestos, fundamentalmente. Quiero que hablemos sobre además de los grandes negocios, ¿no? Quiero que hablemos sobre el tipo de oposición que está haciendo el PAN e incluso el PRI al gobierno de López Obrador. Nada más le pido, si me permite, hacer una pausa. Ya estamos de regreso, estamos en el octágono con el gobernador Javier Corral, ya estamos de vuelta, no se vayan. Es por todos conocido que la Alianza Va por México fue un intento de la oposición para tratar de frenar al gobierno de la 4T. Cuando surgió esta alianza, no faltaron medios y opinólogos que lo veían como una gran oportunidad e incluso llamaban al voto útil. Sin embargo, voces al interior de la alianza, en especial dentro del PAN, que lo veían como algo, digamos, muy deficiente, comenzaron a surgir, y uno de ellos fue nuestro invitado del día de hoy, Javier Corral. Los invito a ver este trabajo de Pedro Bejarano, donde se expone el contexto. Al cierre de las casillas el 6 de junio, los dirigentes de los partidos que formaban la Alianza Va por México, Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, festejaron lo que veían como un triunfo rotundo de la coalición. Pero conforme avanzaron los conteos, se quedaron con un único motivo de celebración, el hecho de que en la Cámara de Diputados impidieron que Morena consiguiera mayoría calificada y un sorpresivo triunfo en la Ciudad de México, donde se quedaron con 9 alcaldías, de las cuales 4, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, fueron propuestos por el PAN. En lo que se refiere a las gubernaturas de los estados a la alianza, varios se les fueron de las manos, que de los 4 estados que gobernaba el PAN, solo consiguió conservar 2, Querétaro y Chihuahua, mientras que perdió Nayarit y Baja California Sur. No pudieron ganar Nuevo León, que se quedó Samuel García de Movimiento Ciudadano, ni San Luis Potosí, que es del Partido Verde, al tiempo que el PRI perdió los 8 estados que gobernaba y que estaban en disputa. Hasta antes del proceso electoral, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador gobernaba 6 entidades. Tras la jornada del 6 de junio, también lo hará en Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero y Sonora, además de que seguirá gobernando Baja California. No obstante, algunos medios de comunicación sirvieron de caja de resonancia para el supuesto triunfo de la alianza, e incluso iban más allá, asegurando que esta coalición estaba tan sólida que podía competir al tú por tú contra Morena en una elección presidencial para el año 2024. Sin embargo, dentro de las filas de esta alianza se levantaron 2 voces para hacer una autocrítica seria a su desempeño electoral. Antes de las elecciones del 6 de junio, Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, resaltó que nunca se hubiera imaginado que el PAN terminaría de la mano del PRI en una elección. Añadió que en el Consejo Nacional del PAN se opuso a la alianza. Subrayó que con ella se le daba la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el PRI y el PAN eran lo mismo. También el senador panista Gustavo Madero, la semana después de la elección, publicó una columna en la que aseguró que tenían muy poco que celebrar y añadió que era un autoengaño afirmar que le quitaron la mayoría calificada a AMLO, pues en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada. El senador advirtió que aún tiene la cantidad de legisladores necesaria para aprobar los presupuestos. Esta misma publicación fue celebrada por Corral Jurado, quien dijo vía Twitter que el artículo pone el dedo en la llaga y condenó tanto la distorsión como el autoengaño. Corral sentenció que su partido y su dirigente, Marco Cortés, se resisten al ejercicio duro de la autocrítica y prefieren manejar el discurso engañoso de una supuesta victoria cuando los números indican todo lo contrario. Gobernador, al igual que otros panistas, como Gustavo Madero, usted fue crítico de esta alianza. ¿Qué vio en esta alianza en contra de López Obrador entre el PRI, PAN y PRD? Bueno, yo fui uno de los 18 votos en el Consejo Nacional que votó en contra de aliarnos con el PRI. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo Nacional? Un poco más de 200. Ok, o sea, fueron muy poquitos. Sí, muy poquitos. No, la verdad fue muy poquitos. Del Presidium, que tenía 2 hileras, yo fui el único que voté en contra. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, porque a la luz de los resultados, en términos reales, eso no funcionó. Y creo que no solo no funcionó. En la Ciudad de México sí. Por distintos motivos. Por la fragmentación del voto aquí, quizás. Por distintos motivos. En la Ciudad de México, no hay duda. Pero no funcionó en el país, la alianza. Es una alianza que lo único que hizo fue confirmar lo que durante mucho tiempo venía diciendo el presidente López Obrador, desde antes de ser presidente, que el PAN y el PRI eran la misma cosa, el PRIAN, etcétera, y decir, miren, ahí están, son lo mismo, y vamos a juntar al país, vamos a dividir al país en solo 2 bandos, ¿no? Los que están en contra mía y los que me apoyan. Y eso se logró. No tiene la alianza el avance que ofreció, porque la narrativa cambió.
Hernán, de haber ofrecido construir una alianza opositora, una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, fundamentalmente para obligar al presidente a negociar y sobre todo a negociar el presupuesto público como el principal instrumento del desarrollo regional, pues ese objetivo totalmente fracasó. Y entonces ante el fracaso vino una abultada certidumbre de triunfo, de éxito. Ahora sí que inflaron los resultados y la narrativa cambió. De haber buscado una mayoría opositora, se cambió a decir, le hemos quitado al presidente la mayoría calificada que nunca ha tenido, que la ha construido con distintos actores políticos para distintos temas a lo largo de estos 3 años, como lo va a construir ahora para otros temas, incluso con el mismo PRI. Uh-huh. Y también a veces con poquito pan, porque en todos lados se cuecen habas. Muchas reformas del presidente fundamentales y ratificación de nombramientos muy importantes las han sacado también con votos del PAN y del PRI, fundamentalmente del PRI, ¿verdad? Ahora, yo creo sinceramente que este modelo de oposición al presidente de la República no augura un éxito para el futuro, porque no se puede solo estar en contra del López Obrador y no se puede solo estar hablando en contra de Morena y en contra de la 4T y magnificando o amplificando un escenario catastrofista. ¿Qué tipo de oposición necesitaría? Una propositiva, una que por lo menos contraste con el gobierno del presidente y diga cómo sí se pueden hacer mejor las cosas y cómo se puede cambiar y transformar una realidad de injusticia, de miseria, de pobreza, con otras fórmulas, con otros mecanismos. ¿Una oposición como Movimiento Ciudadano, por ejemplo? Bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano tiene algunas causas. Es de los partidos que más han votado con el gobierno, iniciativas de la 4T. Y también, por cierto, es el partido que más creció proporcionalmente en la elección pasada. El partido que más creció. Movimiento Ciudadano tiene algunas causas que son muy, realmente, vamos a decir, muy apoyables, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente le está faltando al país es una alternativa política que se encargue de los grandes problemas nacionales y de los grandes rezagos sociales, la cuestión social, desde otra fórmula y no desde este enfrentamiento o desde esta polarización de radicalismos, de miedo contra odio. Me parece que ahí no va a haber mucho futuro. Tiene que haber una reconversión y una capacidad de propuesta de decir para qué se quiere de nuevo el poder y cómo se logran hacer mejor las cosas que como los ha hecho el presidente de la República. ¿Cuál es la gran ausencia en el espectro político nacional? ¿Cuál es la que yo creo que es la gran ausencia? Una alternativa política con mayor preocupación social. Me he atrevido, no porque crea que así deba ser, pero para tratar de identificar la ausencia en el país, decir, hay urgencia de una izquierda democrática y humanista. Uh-huh. Porque nadie va a creer que Morena es de izquierda, ¿no? Yo creo que sí, gobernador, pero bueno, es otra discusión. Bueno, tiene miembros de izquierda, pero habría que pensar realmente dónde está la plataforma de Morena frente, realmente como programa, no como discurso, sino como programa, frente a las realidades de la discriminación, uh-huh, a las realidades de la militarización del país, del problema migratorio, de la desigualdad social. ¿Usted se considera un hombre de izquierda? Digamos, ¿esa es la agenda que hoy le preocupa? No, ¿Un hombre de centro-derecha? Yo siempre me he considerado más de centro-izquierda que de izquierda, ¿no? Siempre he tenido una preocupación social. Bien. Siempre lo he planteado así. Pero creo que hoy por hoy lo que necesitamos es una agenda de propuestas, de soluciones, para llenar el vacío que existe en el enfrentamiento político del país. Ya. Gobernador, pues gracias por venir al Octágono. Pues yo soy el agradecido. Un gusto. Igualmente. Y mucha suerte. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias.